y entonces de la competencia pasa a la enemistad, porque es que yo prefiero tener un rival y no un enemigo, porque yo puedo tener un rival toda la vida, pero un enemigo en cualquier momento pasa algo feo, y yo siento que lo que se puede trabajar socialmente es en eso. Y para que haya fútbol tiene que haber un rival, obviamente, pero hay que saber cómo manejar la rivalidad. Para mí yo creo que la evolución es inevitable, y la evolución ha ocurrido por millones de años, y es inevitable. Tiene que llegar a un punto de conciencia. Esto es Entre Barras, una serie de podcasts donde se cuentan las historias de vida de personas apasionadas al fútbol en Colombia, de cómo es y ha sido el proceso social y cultural que implica pertenecer a una barra popular, y cómo la tribuna ha construido la historia de los de abajo. Los episodios de esta segunda temporada fueron grabados en diferentes ciudades de Colombia. Pretendemos con esto ampliar las visiones que ayudan a comprender el fenómeno del barrismo en nuestro país. En su época, el candidato presidencial Carlos Pizarro decía: y cuando uno ve la solidaridad del pueblo que nos acompaña en las malas y en las buenas, en las peores condiciones y en las mejores, se reafirma la seguridad del triunfo. La generosidad de ese pueblo que nos señala caminos, nos ofrece salidas y soluciones. Tiene que ahondar también nuestra capacidad de comprender nuestras fallas, nuestras debilidades y aportes, entre todos y para todos. Como tenemos que aprender de ese pueblo mágico el sentido pleno de la unidad. Unidad que debe ser hoy más vigorosa y sólida que nunca. No es solo la unidad de la organización, sino la unidad con las otras organizaciones y la unidad del pueblo con el pueblo. Daniel y Hugo son caleños que los dividió y alejó los colores de los clubes que siguen, pero que el perdón, la resiliencia y la rehabilitación los unió. Conozcamos estos pioneros del barrismo vallecaucano en este episodio llamado La convivencia es el camino. Conversemos entre barras. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio con el que cerraremos la segunda temporada de Entre Barras. Muy contentos de estar acá desde Guadalajara de Buga. Les habla Melissa Olarte. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien los oyentes. Y bueno, yo soy Juan Diego Acevedo y hoy estamos desde el departamento del Valle del Cauca. Muy contentos porque tuvimos un encuentro mágico. Tenemos una mesa del Valle del Cauca, caleña completamente, pero quisiera que inicien presentándose ellos. Buenas tardes para la mesa de radio, trabajo y de podcast, ¿no? Yo soy Hugo Caicedo, hincha de América de Cali, fanático de la Tribuna Sur. Hola a todos, mi nombre es Daniel Prat. Yo fui del Frente Radical por 15 años y yo fui el primer barrista que se hizo socio de nuestro club. Nosotros somos el único club de Colombia de socios y yo crucé esa frontera que fue de la barra a socio y eso fue un poquito complicado, pero entonces yo desde ahí ya soy socio del Cali hace 10 años, cumpliéndolos, creo que mañana cumplo 10 años y soy el presidente de la Asociación de Hinchas Verdiblancos. Entonces ya mi esfera es otra en términos de hinchada, pero entonces bueno, vamos a contarles un poco de cómo ha sido mi experiencia y cómo ha sido mi experiencia de tener una amistad con uno de los fundadores del Barón Rojo y mostrando otra perspectiva de lo que es ser hinchada. Entonces bueno, bienvenido. ¿Cómo llegan al estadio? A ver, quisiera que se acuerden el primer momento que ustedes llegan al estadio, quién los llevó, por qué llegaron. Y para mí es muy fácil recordarlo porque ese tiempo era la guerra de los carteles y era un partido contra Medellín que le ganamos y ese día estalló la bomba en la Jirafa Roja. Entonces yo era muy metalero, pues amante de la poesía y aún andaba en mi identidad futbolera porque mi familia Caicedo me llevaba a ver al Cali. Mi hermano me hacía la contra americana y yo no entendía nada, pero yo iba más por el rock y por la poesía. Ya cuando hubo una final donde Freddy Rincón hace un gol de taco, claro. Ese día iba por Norte caminando, escuchando Led Zeppelin con mi camisa de Led Zeppelin
Y me salió un man de la nada y me dijo, dame 3 lucas por esta boleta, flaco, y entrar al estadio, 3.000 pesos, güey, en la final, en Cali, pero yo no entendía, ¿no? Y yo le dije, hágale pues, Prun, y yo me senté, y al final eran caleños americanos revueltos. Sí. Una chimba. Sí. Y se compartían el vianda y toda una chimba. Sí. No había llegado la violencia de barras ni la división de tribunas en colores. Y yo ese día entré, una chimba final, pues la gana América, lógicamente, pero entonces yo me voy para mi casa haciendo un rockero, yo no dije, pero sí decía, uy, tan chimba que festejan estos, y los caleños no armaron tribus, que se fueron pocas normal. Y fue con el tiempo que llegó ese partido, ahí fue cuando estalló la bomba, dije, uy, ese es mi bautizo, yo soy americano. Ya, ahí fue que yo dije que iba a americano. Entonces pasó el tiempo, yo estudiaba en el Camacho, había un compañero, y Simón Igor Solarte. Y ese man era un re fanático del rojo, y el man me decía, vamos al estadio, y yo le decía, no. Y todo está en su tiempo hasta que ya llegamos al Liceo Ciudad de Cali, y están los hermanos Bao, los hermanos Caicedo, los hermanos Guevara, y éramos 4 parejas de hermanos, y entonces nos hacíamos en la casa de los hermanos García, los campeones mundiales de Aikido, que vivían ahí a la vuelta del estadio, y jugamos Super Nintendo, y en ese tiempo estaba la perubólica, frecuencia latina. Entonces empezamos a ir a la trinchera norte, ya vimos la de Oca y todo eso, y nosotros cantábamos unas porras re malucas. Entonces nos dimos a la tarde, todos éramos metaleros, todos, y punky, y yo era como el que escuchaba Vieja Guardia y punk. Entonces había identidad black metaleros, tracheros, de todo, y entonces la consigna fue, no, pues entonces vamos a sacar una barra que sea rockera. Entonces yo les dije, ¿cuál barra? Vamos a sacar una banda de rock en sur que llame Barón Rojo, porque es que esto es del rojo, y qué mejor que el Barón Rojo. Además el Barón Rojo, un man que viaja por todo lado y tiene, entonces ya ahí empieza a armarse como el contexto de la banda, y así fue. En la final contra Bucaramanga en el 97 hay un incendio y habían 3 banderas y se salvó la de Barón Rojo, y claro, bautizada, y sobrevivió, y ya el otro campeonato sale. Entonces son como los inicios más patenticos. Daniel, contanos pues tu experiencia, cómo fue esos primeros momentos cuando vas al estadio. Mi familia Prat, es una regla de familia de mi abuelo, todos somos hinchas del Cali, sin excepción. No hay nadie que no sea hincha del Cali. Inclusive mi abuelo desde muy niño nos decía a nosotros pescando, vea, tenía como 5 años, cuando usted vaya a casar, usted case con una mujer que sea hincha del Cali, aquí no me traiga gente de otros equipos. Y yo le digo a mis primos, veo, ¿a usted dijo mi abuelo eso? Sí, claro, a todos nos dijo eso. Y yo cuando me casé, yo me aseguraba que mi esposa, ve, ¿a usted gusta el fútbol? Pues no mucho, pero soy hincha de alguien. Sí, a mí me gusta el Cali, listo. Entonces ya nos casábamos, y nuestra hija hincha del Cali, parce. Mis hermanos, mis primos, mis tías, mi abuela, todo, mi mamá, mi papá, todos somos hinchas del Cali. Entonces yo estoy yendo al estadio desde siempre. Pero yo me acuerdo que en el año 81 jugamos una Copa Libertadores. Yo tenía 8 años cuando yo nací en el año 73. Jugamos en el Monumental de River contra River Plate. Y coge Willington Ortiz y se gambetea al Pato, al arquero de River, y mete un gol. Y yo me acuerdo de ese gol, hasta hoy me acuerdo que fue en cámara lenta. Yo lo vi en cámara lenta, y cuando metió ese gol, yo celebré el gol y yo dije, yo hincha del Cali. Porque antes me ponían el uniforme, y yo no era hincha del Cali porque el papá, el abuelo, la mamá, todo. Pero en ese momento yo dije, yo soy hincha del Cali. Y ahí yo iba al estadio ya con una manera consciente. Y desde ahí soy hincha del Cali ya de corazón. Pero yo me fui para Estados Unidos en el año 86, y la primera estrella que yo vi en mi vida, yo tenía 23 años, imagínense, 23 años sin ver al Cali campeón. 22 años después. Porque yo 73 nací, y 74 tenía 1 año, pues qué voy a saber. Entonces ya yo tenía 23 años cuando quedó el Cali campeón, cuando yo lo vi, y yo estaba en Estados Unidos. Y cuando el Cali juega la Copa Libertadores del 99, yo sí me vengo para acá a ver la final contra Palmeiras,
Y aquí ya yo conocí al Frente Radical y yo me fui a Estados Unidos, me devolví y luego me vine a vivir porque yo dije, no, en Estados Unidos no hay Cali, no hay nada, es una vida muy aburridora. Entonces yo me vine a vivir aquí a Cali y desde ahí me uní al Frente Radical, a la Legión 45, que es la legión fundadora del Frente Radical. Y yo desde ahí, yo soy el punkero de la Legión 45 porque yo escucho punk. Y fui él como el que trajo el punk británico y la escena de punk aquí a la barra. Y entonces mi nombre es el punkero en la barra. Y yo desde ahí estoy. Pero como venía diciendo, en el año 2014, después de ir al Mundial de Brasil, yo decido volver y ya me retiro de la barra y me vuelvo socio del Cali. Porque nosotros los barristas, para nosotros ir a un mundial como barra, yo creo que es lo más grande que uno puede cumplir como barrista. Entonces, yo después de eso como que pasé otra etapa. Pero entonces esa es la historia mía con respecto a la barra. Y de ahí para adelante, pues hincha de alcalde hasta, yo no sé hasta cuándo, hasta que me muera, y creo que después de ahí también. Tenemos una mesa variada. Cuando se había dado, pues también la historia se construye todos los días, ¿cierto? En una mesa sentados hinchas de Nacional, hinchas del América, hinchas del Cali, hinchas del Medellín, ¿cierto? Con los contextos socioculturales tan complejos que tenemos mutuamente como hinchadas. ¿Cuál ha sido ese partido más feliz que ustedes han tenido? Yo año 96, la primera estrella que yo vi fue un partido un domingo a las 11 de la mañana y yo estaba en Nueva York y yo me metí a un bar donde hay un man que se llamaba Efraín, un bar que quedaba en Queens, y allá éramos como 700 caleños. Y allá los bares abren a las 10 de la mañana por ley, pero el man nos dijo, entren desde las 9, pero entren por la puerta de atrás. Entonces yo desde las 9:01 estaba allá, y tomando aguardiente, que yo no soy muy tomador de aguardiente, pero en unos tiempos sí, aguardiente, porque nosotros estábamos en Estados Unidos, aguardiente del Valle, porque por tradición y porque va el Cali, y quedamos campeones, y yo veía a la gente que se metió a la cancha, y como celebraban Cali, se tomó Cali, la hinchada del Cali, y yo estaba en otro país, y yo dije, esto no puede volver a pasar. Yo no puedo estar fuera del país viendo esto, yo tengo que estar allá. Y desde ahí empecé a maquinar mi vuelta a Colombia. Y ya me vine para acá hace 25 años, pero ese partido fue el momento más feliz de toda mi vida. Nada se compara con ese momento. Gracias, Daniel. Pues mira que yo he hecho cabeza y yo, desde que empecé a habitar las tribunas del Pascual, pues se inicia siendo campeón. Y arranca América en su racha con De La Pava y 1, 2, 3, Merconorte y para y vuelve, 1, 2 y vuelve. Entonces yo así como que diga, porque es que para mí todos los partidos son felicidades, a pesar de que me goleen, porque yo siempre lo digo que para mí el fútbol no es ni de resultados ni de copas, sino que es un estado de gracia en el que yo me pongo, donde todas las situaciones positivas o negativas pasan a otro plano. Es un momento de mucho folgorio con la existencia. Yo cuando asisto al estadio yo voy a ser feliz, o sea, pierda, gane, juegue con quien juegue, yo voy a ver al equipo y no me, o sea, hay una canción que dice, no me importa el resultado, me muero por ti. Igual pierda o gane, para mí es muy lindo ver América y cosas que me acuerde como de haber pasado otras latitudes. Pues a mí me frustra mucho la idea de que mantenía demasiadamente drogado y no me acuerdo de muchas cosas, de lugares donde estuve, de cosas, y como en ese tiempo no había ni celulares ni cámaras, entonces como decir no hay registro. Entonces eso me ofende mucho como del primer tiempo de la vida. Más ahorita ya cada vez que se logra pues, subirse a un bus o a un avión y lograr acompañar al equipo es bonito porque hay registros. Y ahorita puedo hacer uso del sano juicio para acordarme de cositas, ya, cosas que antes no lograba. Llegaba a los estadios en piloto automático y
acordarme de cosas me frustra mucho, me cuesta mucho, porque no es como el caso de Dani, que este José sabe hasta el minuto, la fecha y la jugada, y yo digo, uy marica, yo quisiera ver un hincha así, aunque memoria fotográfica. Pero entonces no yo sí voy por ahí y me dicen, ¿te acordás tal cosa? Y yo, ajá, no, ¿te acordé? Y yo, sí. Entonces me toca como vivir del recuerdo, vivir la experiencia mediante siendo el espejo de otro. Entonces eso me frustra mucho como hincha, pero hoy tiempo logré vivir es un día bonito, de una alegría como muy tierna, me enterneció el día de que volvimos de la B, porque ese día yo tenía como 30 días sin consumir droga, no recuerdo bien. Y ese día América hacen el pitazo final, con ese asciende, y yo arranqué a correr para mi reunión de los grupos. Yo me fui corriendo desde el estadio hasta el barrio Los Álamos. Luego vimos América bicampeón, 2 veces campeón. Es que, pero te digo que no es como resultados, porque cuando América le prende la mecha es de largo. Entonces para mí es un estado como de gracia, porque los años del descenso fueron los mejores años del equipo para mí, porque ahí es donde aprendimos de que ni el peor de los venenos podría envenenarnos en la amargura. Aprendimos a resurgir más allá de las cenizas, como más que un fénix. Entonces la adversidad nos hizo más grandes y más fuertes. Nunca pensamos en desertar, en abandonar o señalar al equipo, sino que antes con más berraquera. Tuvimos varias finales vendidas, porque todo eso fue un negocio, fue una trampa sistemática del fútbol profesional colombiano. Y hoy yo también sé que el fútbol es un negocio, es una casa de apuestas, y esa es la otra de las cosas por las cuales yo no voy al estadio ya por resultados. Yo es porque es la camaradería, por lo menos a mis compañeros bien de Ecuador y vamos a la cancha juntos, encontrarme gente hermosa y familias. Y hoy tiempo, ya después de 30 años, haber formado pues ese colectivo tan grande y personas tan lindas, he visto morir mucha gente a consecuencia de los horrores de la adicción, del sicariato, y eso no era el contexto inicial en el cual se tenía que jugar el partido del apoyo hacia la institución. Se tomaron otros rumbos ajenos a la realidad del espectáculo más lindo del mundo, que es el fútbol, ¿no? Es muy interesante que los oyentes entiendan cómo un joven, un niño empieza a ir a un partido de fútbol y a pertenecer a una barra. Y más interesante pues que se contextualice cómo es el fútbol en Colombia y cómo se rige. Pero antes de pasar a eso y a entender ese siglo XXI, ese 2024 que tenemos del fútbol en Colombia, quisiera que nos contaran un poco y le contaran a los oyentes cómo es ese inicio en las barras. ¿Cómo iniciaba David usted en la barra Barón Rojo Sur? Que ya nos contaste cómo le ponen el nombre, pero esos primeros años. Y Daniel, como cuando llegaste en ese momento, ¿cómo te sentiste con el Frente Radical y esas experiencias en un primer momento? Bueno, el inicio se marca con, como te dije, los hermanos en una casa. Entonces arrancamos la campaña de empezar a hacer canciones de rock en español argentino, y entonces el objetivo era, el próximo partido usted le gasta la boleta a 2 personas. Entonces si éramos 40, en el segundo ya éramos 120, en el tercero éramos 360. 3.000 pesos, ¿no? Sí, entonces fue como que la tarea nos duró como 4 meses para llegar a 1.000 personas. Y decíamos que aceptábamos al peluquero, al barrendero, al gay, a todo el mundo, porque es que el pueblo es eso. Entonces era como contrario a decir, nunca pensamos en la barra contraria, pero dijimos, no podemos ser radicales en el pensamiento de atraer la gente al pueblo, al público. Tenemos que abrir la mente a todo el mundo. Y claro, se empezó a llegar la gente, uy, que allá pueden ir, que el salsero, que el reggaetonero, que el punkero, que el que hace graffiti, que el que... Parce, llegó todo el mundo sin querer queriendo. Ahí fue donde nace el eslogan de Barón Rojo Sur, un ejército armado de pasión, y es donde sale el brazalete, el temerario brazalete. Y
Y en los inicios, pues el Negro Misterio se iba con sus botas y marchando con la gente, dando la vuelta olímpica al estadio, y eso atraía a la gente. Entonces ya la gente dijo, uy, esto es un espacio de libertad, de anarquía y pues una juventud rebelde que hay acá en Santiago de Cali. Y no tardó mucho, ya entonces logramos la primera reunión general en Banderas. Y entonces, a raíz de esa reunión, empezamos eso, y eso fue como que uno de los errores. Crear parches por barrios o bloques que llaman ahora, porque el bloquismo es una enfermedad que pasa en América, no sé si pasará en los otros equipos, que se matan entre parches. Hace muy poco, el partido pasado pues fue suspendido porque hubo un muerto y eso se reflejó en la tribuna. Y entonces yo en medio pues de como de la estupidez futbolera les decía, bueno, ustedes se maten entre ustedes, y ahí viene el pedazo de ignorancia a mí de decir, y ustedes ven un hincha de otra barra que los viene a atacar y no es nada. Entonces yo dije, yo por qué digo eso. En vez de mediar, y que eso no tiene por qué pasar ni dentro de la tribuna con americanos ni afuera del estadio con otro hincha que ama la misma pasión, la que nos tiene aquí reunidos. Diversos colores aquí dialogando de por qué no compartimos la pasión en paz y por qué exponer una bandera en una tribuna nos convierte en enemigos. Porque ni siquiera es rivales, nos convierte en enemigos. Ya vos portar una camisa o un estandarte te hace enemigo. ¿Pero por qué? Si yo ni siquiera te conozco, vos nunca me has insultado, no me has hecho nada, y yo por qué tengo que ir a atacarte. Entonces, después de muchos años, yo soy una persona que yo saludo al que quiera, al que vaya por la calle, no me importa de qué color sea, a mí me importa más una vida que un estigma. Estigmatizar es un arma de doble filo, porque el que estigmatiza está creando un monstruo en la sociedad. Y yo intento acoger a todo el mundo, hermano. Y entonces, y lo que menos me vale es lo que digan la gente que piensa con radicalismo frente a eso. Que por qué tú crezca, mano, abra la mente y plantees en este mundo, porque hasta Bob Marley lo decía, estamos en un mundo donde mata más la envidia, el odio, el resentimiento que el amor. Entonces dicen los prisioneros de Chile que para amar su identidad tiene que falsear. Yo no falseo la identidad, yo simplemente la expreso, porque está en mi esencia de existencialismo y de querer de que, como dice mi hermano Manu Chao también, otro mundo es posible y uno puede derribar las barreras invisibles, hermano. Eso el juego a que como yo me pongo otra camisa y te tengo que apuñalear y robar, y por qué, más bien, ¿por qué no trabajamos para no tener que robar? ¿Por qué no concientizamos para no tener que estigmatizar? O sea, juegos sociales que impone el mismo sistema con su morbo amarillista para que la gente se haga. Dani, cuéntanos tu experiencia. El Frente Radical se forma en el año 92. No tengo la autoridad para hablar de cómo llegó, yo sé cómo, pero pues no estaba ahí cuando se formó. Pero yo cuando llego en el 99, yo llego bien punkero. Yo tenía una cresta verde y llego con la pinta de punkero de lo que se llama UK82, pues punkero tipo británico. Y aquí no había eso. Entonces yo me encuentro con los pelados de la Legión 45, que eran manes de mi edad. Pues yo, como les dije, tengo 51 años, en ese entonces teníamos 26 más o menos. Y los manes eran más que todo metaleros. Oían de death metal, blackeros. Y llego yo como punk y me junté con ese grupo. Y ahí empezamos, yo empecé a hacer lo que se hacía, seguir al Cali, ir a la Sur. Y yo fui el primero que tuvo un apartamento propio. Entonces, después de los partidos, mi casa se volvió la sede de la Legión 45. Y ahí las fiestas eran inmarcesibles, fiestas eran macabras. Pero macabro es macabro, pues. A lo Freddie Mercury. Macabro. No, Freddie Mercury, no. Uy, pero eran inmarcesibles. Lo de nosotros era, parce, que yo vivía en un cuarto piso. Una vez, un maje tiró de allá. No, eso era una locura, pero así, pues, macabro, eso era macabro.
Y bueno, yo me hice, de hecho, estoy escribiendo un libro de la Legión 45 que contaba de la perspectiva de uno de sus miembros, que soy yo. Y ese libro sale en diciembre y cuenta todas nuestras anécdotas. Nosotros éramos el típico hincha caleño, ponquero, metalero, hincha del Cali, parce, callejero, peleón, tomatrago. Y eso es lo que engendraba la Legión 45. Y ese fue mi baile, por muchos años y bueno, yo no sé por qué, pero la vida cambia y mi proceso de vida tuvo que cambiar porque yo llegué a hablar una vez echando un discurso ante como 400 pelados. Yo les decía que no se olvide nadie porque estamos aquí. Primera razón, primordialmente estamos aquí por amor. Ustedes no se vayan a confundir a meterle odio a esto porque lo único que es eterno es el amor. El odio siempre va a llevar a la destrucción, a la muerte, al sufrimiento. Y los pelados me oían, parce, los pelados oían. Yo decía, vea, nosotros estamos aquí en común por amor al Deportivo Cali. No por odio a un rival, ni por odio. Y además entiendan que para ser un barrista del Cali solo hay un requisito. Usted tiene que ser un romántico. Empecemos por ahí. Aquí no se acepta a nadie que no sea un romántico. Porque usted no puede llegar aquí a cantar y a decir que ama el Cali si usted no es un romántico. Y si usted va a venir aquí a querer que ser hincha del Cali es simplemente ir a apuñalar a un man del América, entonces está perdido, parce. Porque aquí nosotros estamos en base de amor. Y eso es lo único que nos va a dar la eternidad. Entonces yo sigo como no, con esas líneas. Y mi vida es Deportivo Cali. Yo desde que me despierto, yo no tengo más ropa. Usted me dice, mi esposa me decía, amor, pero vamos al bautismo del hijo de tu hermano. ¿Cómo te vas a ir emprendiendo? Amor, no tengo más ropa. ¿Cómo así que no tengo más ropa? No tengo más ropa. Busquen, no tengo más ropa. Solamente tener ropa del Cali. Mi amor, pues vos no lavas la ropa. Yo no tengo más ropa. Hasta mis calzoncillos son del Cali. Todo es del Cali. Y entonces, ¿cómo haces? Pues, parce, ¿no le parece que yo estoy bien presentado? Tengo camisas polo del Cali. Tengo camisas manga larga del Cali. ¿Y entonces qué? No, entonces yo me visto del Cali todos los días. Yo me levanto por la mañana y busco a qué camisa me habla. Me voy a poner esta. Puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles. Ustedes entran a mi casa y mi casa es literalmente un museo del Cali. Es un museo. Yo todo lo que me encuentro, cualquier vainita del Cali, yo tengo un cuarto verde que lo tengo hace como 15 años y a donde me vaya me llevo mi cuarto verde. Mi cuarto verde es mi templo, a donde todo es del Cali. Todo es del Cali. Y entonces esa es la vida de uno. Pero es una vida de romance. Y por eso yo me devolví del otro país donde vivía. Porque en ese otro país la vida es muy sistemática, una vida de rutina, y no está el Deportivo Cali. Entonces yo, sin el Deportivo Cali, mi vida es una vida de rutinas. Fin de semana, voy, hago vueltas, voy de compras, luego vuelvo a la casa. Cambio ahora, mis fines de semana donde ir a ver al Deportivo Cali. Yo desde esta mañana estoy pensando, el Deportivo Cali juega en Valledupar. Cincelejo. Y yo desde esta mañana estoy a dónde me lo voy a ver porque estamos aquí en Buga en una convención. Yo estoy pensando, ya armé un pequeño ejército como de 15 manes que vamos a dar de partido. Entonces la vida de uno se vuelve esto, pero repito, gira en torno a un romance. Porque yo ya no estoy en equivocaciones de pensamiento, de pensar que voy a matar a un man de la América, que voy a pelear porque ¿para qué? Es más, uno de mis grandes hermanos es este señor que tengo a mi mano derecha, que es uno de los fundadores del Barón Rojo, y así la vida es mejor. Entonces, solamente termino con eso. Uno vive la vida bien, como uno le guste. Yo estuve metido en un infierno de vida por 20 años, tengo 6 puñaladas encima, que es poquito comparado a las otras personas que conozco. He estado aferrándome a la vida en hospitales no sé cuántas veces. Entonces, bueno, ¿cuál es la lógica y cuál es el sano juicio? Vamos a vivir bien. Y como decíamos aquí, Hugo y yo somos de la misma generación más o menos. Yo me acuerdo que yo iba al estadio
Y parce, eso era intercalado. Rojo, verde, por todo el estadio. Por todo el estadio. Y uno salía del estadio y uno llevaba el fiambre. Uno llevaba huevos cocidos y uno compartía con otra gente. Yo de niño. Y si el otro celebraba y era burla, sí. Pero ya. Eso se salió del estadio y había esos bares alrededor. Y ahí uno veía las dos hinchadas bebiendo y no importaba quién ganara. Entonces, sí, la vida es muy fácil, pero hay que cambiar la perspectiva de la vida. Y cambiándola, pues podemos dos lograr palabras clave, Dani, para lograr como que una conciencia social, y se llama perdón y resiliencia. Lograr incorporar esas dos palabras en el código mental de los nuevos en hinchas. la programación. Eso, sí. Programar esas mentes en base al amor, el perdón y la resiliencia crearía unos nuevos estereotipos de hinchas. Por lo menos mira que nosotros hemos vuelto a retomar la dinámica de escribir las revistas, de volver a sacar el arte, claro. Hacer arte, porque el arte es lo único que va a perdurar por los siglos de los siglos. El arte no lo destruyeron ni las guerras. Yo les cuento un poco de lo que pasa en Medellín. Pues aparte de que logramos una política pública que es donde el Estado promueve el barrismo social y tiene una responsabilidad en América. Tiene una responsabilidad con las barras para promover la paz y los comportamientos positivos, hemos logrado volver al barrismo un sector del ámbito social y comunitario. Es decir, la barra ya no es la barra por solamente alentar a Nacional o solamente alentar a Medellín, sino que la barra tiene un fin social, político y económico dentro de los barrios en Medellín. Entonces logramos por lo menos tener organizaciones sociales, incidencia, crear dinámicas de arte. Yo ahí quería preguntarles, más allá del reto, efectivamente hay un reto de transformación de prácticas violentas dentro de la barra, pero también cuál es el reto frente a los otros, frente al periodismo deportivo, frente a las instituciones, frente a diferentes sectores de la clase política de este país que ven en la barra. Pues entendemos, hay unas prácticas violentas y que hay que erradicarlas y hay que transformarlas, pero también quieren acabar la barra porque termina siendo símbolo de resistencia y de fuerza diferente a la de los dirigentes. Pero la gente tiene que entender algo. Yo les digo a los señores mayores que me dicen, vea, es que las barras, yo les digo, vea, señora, momentico. Usted hábleme de la violencia del pueblo colombiano. Yo le quiero recordar lo que pasó hace 70 años. ¿Usted sabe lo que pasó hace 70 años? ¿Sabe que en los tiempos de la violencia, sabe qué significó eso? Un man liberal mataba a un conservador porque sí, y le mataba a la familia entera. Entonces usted no me venga a hablar de estupideces. Claro que la violencia es estúpida. ¿Usted no ve que hay países que destruyen otro país por un ejecuta petróleo? Hermano, hablemos de violencia estúpida y toda es estúpida. Claro, pero la evolución tiene que suceder. ¿Y cómo hacemos que suceda? Pues tiene que haber un despertar de conciencia. Pero eso no puede ser obligado. Usted tiene que formar, tiene que pensar en actividades. El otro día que estábamos en una reunión del barrismo social con las barras, no solo el Frente Radical, sino las barras del Cali, porque nosotros en la Asociación de Hinchas Verde y Blancos lo que yo siempre traté fue de conglomerar a todas las barras del estadio y armar un sistema de unidad, porque había un sistema como en la India de castas, que la barra no se habla con la hinchada, y es más, hasta la llevan en la mala. La hinchada no habla con los socios y los socios con el comité ejecutivo, entonces son como 4 castas que no tienen comunicación. Y con la Asociación de Hinchas Verde y Blancos y con lo que yo hice hace 2 años, que fue la Calitón, fue tratar de lograr que los hinchas se conocieran, se integraran y trabajáramos unidos por una causa. Entonces lo que hay que hacer en el barrismo social, yo propuse que nosotros empezáramos a entender lo que es la riqueza de la composición de nuestra ciudad y lo que es la tierra, y empezar a cultivar árboles frutales por todos los separadores de las calles principales, que uno por donde andar y hubiera papaya, que hubiera mangos. Y ¿sabe qué me decía la gente? Ve, Prat, pero entonces ¿y qué se lo roban? Pues que se lo roben, pues no ve que es comida, esté en la calle, pues que lo coman. Y tener papaya por todos lados, y tener piña, y tener fresa, y tener girasoles por todos lados. Porque yo decía, el impacto de un girasol en un lugar empobrecido donde hay pura violencia y ventana rota, usted tiene un girasol, usted le cambia la vida y le cambia el día a cualquiera.
Yo dije, vamos a cultivar girasoles, vamos a cultivar fresas, vamos a cultivar mamoncillo, vamos a cultivar tierra, vamos a cultivar nuestra tierra por todo lado. Porque empezamos a cambiar la estructura de nuestra sociedad desde la tierra. Y que la gente vaya entendiendo que nosotros vivimos en un mundo de abundancia y no de escasez. Y que dejemos de estar robando cualquier miseria pensando que nos vamos a morir de hambre si vivimos en un mundo de mucha abundancia y mucha fertilidad. Esa es nuestra Colombia, entonces esa es nuestra Suramérica. Pero nosotros nos dejamos meter cuentos del FMI que nosotros vivimos en la pobreza, imagínense esa pues. Entonces viviendo en la pobreza, vivimos en la pobreza económica, mental y hasta la espiritual. Es una sociedad resentida. Parce, por favor. Pero entonces, ¿qué hace uno con el resentimiento, parce? La expiación. Perdone, viejo. ¿Usted ve El Padrino 2? Hay una escena donde el padrino le matan un hijo. Y llega toda la familia y le dice al padrino, ya, yo ya tengo armado toda mi familia, vamos a matarlo, vamos a descuartizar. Y el man dice, paren ya, no vamos a hacer nada. ¿Cómo así que no vamos a hacer nada? Y el man dice, si nosotros seguimos matando, vamos a crear un círculo de odio que nunca va a parar. Ya mismo paramos esto. Y el man va y habla con el papá de la otra familia y le dice, vea, no pasó nada aquí. Esto lo vamos a parar ya porque si no va a ser un tren sin fin de muerte y yo no quiero perder más y usted tampoco. Si nosotros entendemos la lógica simple de eso, nosotros empezamos a cambiar la vida. Pero es la vida de nosotros y la vida de nuestros hijos. Es solamente una decisión. Abramos los ojos y entendamos qué es lo que estamos haciendo en nuestra ciudad. Yo digo que por encima del Deportivo Cali solo hay una vaina que se llama Santiago de Cali. Y por encima de Santiago de Cali está el Valle del Cauca. Y por encima del Valle del Cauca está Dios. Y yo digo, después de eso nosotros integrémonos. Pero dejemos tanta maricada con estar metiéndonos en escaseces. Entonces esa es la lógica, la ciencia pura. La ciencia pura de la vida, pero nos metimos en pequeñeces. Entonces, bueno, ese pedazo es algo que lo marca mucho, porque todo el brazo del aparato informativo, ¿no? el que hace que el amarillismo y el morbo corroa la mente, y el dominio de la información hace que las sociedades vivan en esa miseria humana, ¿no? Una miseria mental, donde no hay opción ni posibilidades ni siquiera deseos de ir más allá de lo que el sistema establece. Es cuando ya lo que dice Dani, que cuando tomamos nuestras propias iniciativas, alejándonos como de todos esos círculos de sometimiento, ¿no? Porque es que son las élites oligarcas las que quieren someter a la gente que no quiere ser parte de, pero que tiene opciones para ser más grande que. La medida en que uno acepte que la realidad no es como la pintan, sino que uno mismo la puede pintar y expandirla más allá, que es lo que está pasando en este gobierno, que a punta de desesperación las élites fascistas y traquetas quieren cegar a gente que ya tiene abierto hasta este ojo. O sea, ya ni con venda, porque la gente no, pues con 200 años ya todo se supo, nos mantienen robados todos. O sea, ya por un mando nadie vota, güey. De pronto votarán los puchitos que todavía ven RCN y carajo. De resto, vos sabiendo qué pasó en el estallido social, que están cogiendo, que Uribe para la cárcel, que la Contralora, que la Procuradora y todo el cambio radical, y que el centro demoniático, todo el mundo es corrupto y va para la cárcel, y va a ir uno y lo del Admintic, que se lo robó, que se lo abudinearon y todo esto, y esa plata no pudo ir al barrismo social. Esa plata no la pudo haber manejado la Resistencia, el Barón Rojo, el Frente o los del Sur, para crear sistemas de aprendizaje, culturización y de emprendimientos que hagan una sociedad sostenible y próspera. Y rehabilitación. Rehabilitada. Yo les hablo de que hace 20 años al Frente del Radical le dieron una plata y fuimos y llevamos un bus de más o menos 40 pelados escogidos porque eran muy problemáticos. Y los llevamos a una finca donde había piscina, y los grandes, los mayores, le hicimos desayuno, le hicimos almuerzo, los servimos, los abrazamos. Parce, usted puede creer que a las 3 de la tarde me dice el líder de la barra, vos sabes que ese pelado que está allá, vino y me dijo, Frank, muchas gracias. Yo nunca, como dijo él, yo nunca había bañado en una piscina.
Y ese otro pelado ya me dijo lo mismo, y ese otro pelado ya me dijo lo mismo. Yo dije, ¿cómo? Que un pelado de 16 años nunca se ha metido en una piscina. ¿Qué voy a esperar de ese pelado? ¿Y qué le voy a pedir a un pelado que nunca ha bañado en una piscina? Que nunca ha sido un niño, que nunca ha pasado un día de esparcimiento, de tranquilidad, donde lo mimaron, donde pudo jugar, donde pudo comer. ¿Qué voy a esperar de una sociedad, de un pelado, que en un grupo de 40 habían 3 que nunca había metido en una piscina? Entonces nosotros queremos cambiar la composición de nuestra sociedad. Empecemos por ahí, parce. Que un pelado tenga un lugar donde pueda jugar un rato, donde pueda sentirse amado. Y eso se puede hacer con las barras. Útil y feliz. Porque las barras, los mayores, pueden tener unos recursos para utilizarlos para rehabilitación de los pelados. Ah, pero ese día, Prat, que esos pelados salieron de allá, el otro día estaban atracando. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Y es que las cárceles les han funcionado o qué? ¿O los falsos positivos funcionaron? Pensemos en hacer eso no una vez, sino que hacerlo repetidas veces. Pero empecemos a cambiar la composición de la estructura social. Si los padres no han podido por varias razones, la sociedad tiene que entrar a criar y a rehabilitar los pelados, porque plata hay. Yo pago impuestos siempre y no pago impuestos, pues entonces me voy hasta la cárcel. Entonces, ¿cómo así que plata no hay, hombre? Una pregunta. Dímela. Que no sé si cualquiera, pues me imagino que Daniel, porque es socio, escucha desde el periodismo deportivo, una estigmatización a la forma de agrupación de la Asociación Deportiva del Cali, porque pues tiene aún socios, termina teniendo un tema sin ánimo de lucro aún. Sí. Porque eso fue uno de los goles que nos metieron en el 2008 a los colombianos, fue que nos cambiaron las corporaciones deportivas sin ánimo de lucros por SAS con ánimo de lucro. Entonces ya el equipo deportivo no es de la gente, sino que es de un dueño que invierte un dinero y punto, y se lo puede llevar, como le pasó al Real Sincelejo, que lo llevaron para Jaguares. ¿Cuál es? Alianza. O Alianza, que se lo llevaron también, que le quitaron. O el caso puntual que es el Real San Andrés. Ajá. ¿Qué hay detrás de eso? Uno tiene que cuestionarse todo en esta vida. ¿Qué hay detrás de eso? América en la B. Para mí, usted no puede decirme, ningún hincha del mundo me puede mirar a los ojos y decirme que prefiere que su equipo lo tenga un man árabe, un man ruso que ni sabe qué es en su ciudad. Al Deportivo Cali un ruso lo compra y man no sabe ni qué es un pan de bono. El man no sabe ni qué es la brisa de las 4:45 que baja y refresca la ciudad, que es la hora donde todos salíamos a jugar fútbol a la calle. Ese man no entiende lo que es comer champús con tu mamá cuando eres un niño en la calle. Entonces, mira, ¿cómo me van a decir a mí que si una asociación que tiene 111 años, me van a decir que no, que es inviable, y nosotros hicimos un estadio que es el más grande de Colombia, con capacidad para 54.000 personas? Si hay algo más romántico que eso, que alguien me lo ilustre, por favor. Que si un solo dueño puede hacer algo más lindo que un grupo de familias, hinchas de un equipo, armar y hacer lo imposible, hacer hazañas imposibles como tener un estadio, tener 2 sedes que son maravillosas, donde yo voy a almorzar con mi papá, donde mi hija aprendió a nadar en esa piscina, a donde yo voy a estar en familia, porque ahí todos los señores me cuentan historias de cuando el Cali quedó campeón en el año 65, 67, 69, cuando se iban en bus entre ellos a ver partidos por allá en Manizales. ¿Cómo yo voy a pensar o voy a dejar que alguien me meta un cuento y voy a creer más lo que es mis oídos oyes que lo que mis ojos y mi corazón sienten? ¿Cómo voy a pensar, cómo voy a permitir? Eso sí es el estado de la locura en su más baja expresión. Que yo permita que lo que me digan sea más fuerte que lo que mi corazón siente con convicción o lo que mis ojos vean. Pero estamos dejando que lo que nos digan un poco emanes y nos pisoteen y nos manoseen nuestros sentimientos, y lo que vemos con los ojos sea más fuerte que lo que sentimos. ¿Cómo alguien me va a decir, por Dios, que es más lindo que tenga un dueño de ese equipo, que sea una asociación, que el equipo sea de ustedes, que nosotros seamos democráticamente, elijamos las personas? Hay algo que sí es cierto: la democracia con corrupción es muy fea, y es muy fea, pero no significa nunca que yo voy a pensar que porque la corrupción de nuestro país no ha permitido que la democracia sea
una herramienta. Entonces yo voy a decir que vengo un dictador a Colombia. Yo nunca voy a vender mi voto y mi democracia. La democracia depende del pueblo y depende de nosotros. Tenemos que cambiar y evolucionar, pero no significa que yo me voy a rendir, que porque no pude, antes no pudimos, entonces que venga un dictador, que venga un man como ese man de Corea del Norte y mande aquí y ya controle todo lo que vos decís y lo que haces y lo que veas. O sea, yo me rindo, pues, yo soy una gran puta hueva que me rindo. Entonces, no, yo mientras yo siga vivo, mientras yo respire, el Deportivo Cali lucharé porque siga siendo una asociación. Eso es lo que yo trato de hacer día a día. Esa es la realidad con la que yo vivo, ese es el romance que me acompaña, porque yo no veo más. Hugo, Daniel, es muy interesante ver cómo la pasión del fútbol en el Valle del Cauca genera una conciencia. Empieza a pensarse no solo ir al partido y alentar, sino entender cómo está el país organizado, quiénes influyen y quiénes no, cómo participar en democracia, cómo participar políticamente, entender la sociedad, entender lo popular y entenderlo desde la propia barra y desde los mismos integrantes y jóvenes que hacen parte de ella. También me gustaría que nos contaran, y a los oyentes, cómo hoy en día o en qué momento se dan cuenta que deben de empezar a trabajar por eso social, porque si bien en un principio decían no, pues no peleen entre ustedes, peleen con otro, pero que no sea de ustedes. Pero no, venga, es que estamos dando cuenta de que el país está mal violentamente hace 200 años. Incluso si nos fuéramos más allá en épocas de la corona, veríamos que todavía sigue viviendo esa violencia. Entonces, ¿cuándo se dan ustedes cuenta? En ese momento ustedes ya como barristas, que se dan cuenta que son actores sociales, no, venga, esto hay que cambiarlo, porque si bien ahorita nos decían el pensamiento, que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo, pero hubo un momento que se dio ese cambio. ¿Cómo identificaron ustedes ese cambio y cómo piensan o creen que los está acogiendo la ciudad y los está entendiendo? Bueno, mira que yo lo siento como desde que cuando ya te toca a vos. Entonces, un día a mí me atacaron, ¿no? 13 puñaladas me pegaron. Muchas del Cali, pero yo seguí, yo no me quedé nadando en el resentimiento, yo seguí. Entonces yo decía, no, pues el gaje del oficio, hágale, no pasa nada, prum. Pero ya me tocó el contexto de lo que estás hablando. Entonces como me aprendí a perdonar porque yo creo que yo también hice daño. Entonces, cuando te toca el problema a vos, de forma indirecta a tus familiares o de forma externa a las personas de tu núcleo social, decís, hay que parar, es que rendirte ante ese demonio desenfrenado que es la violencia, porque no es posible que algo que empezó como un juego inocente termine siendo una máquina de destrucción, que ya se haya perdido como el deseo de esparcharte en ese tiempo, pues tomarte algo con alguien, hablar de fútbol, irte a tu casa tranquilo, descansado. No como que te vas a una cancha y empieza la zozobra en el hogar, que apuñaleado, ¿será que llega hoy? ¿Viajó? ¿Será que vuelve? Entonces empieza a viajar hasta también con esta situación de los chicos que viajan en mula. Porque es que ahorita hacía unos días nomás salía. Unos chicos del Tolima iban en una mula y llegan unos manes de Nacional y Jesús los mataron, iban en un peaje. Y yo decía, uy, pues puta, o sea que todo por nada. Entonces yo digo, uy, pero entonces en qué momento ya los pelados ya están montados en la cinta, que ni siquiera es ganar un partido, no ganarme una vida. O sea, ¿en qué cabeza cabe de que por ser un hincha tengo que matar? O sea, hay una demolición de personalidades tan abrupta que yo creo que empieza desde los líderes de los bloques, de los parches, a decirle a la gente que tiene que ir que venga. Y el fútbol no es una máquina de destrucción ni un ente violento para vos tener que ir a perjudicar a otro ser humano.
el prejuicio está ahí porque es que como estos tipos de culturas son grupos donde la gente son faltas de oportunidades muchas veces, estratos bajos, el resentimiento social, la descomposición social juegan un papel importante en el individuo porque hubo una frase en el paro que decía ya no tenemos nada que perder. Sí. Imagínate hasta dónde llegó el contexto de la sociedad, no hay nada que perder, vamos de frente contra la maquinaria. Eso es algo re poderoso. Y entonces sale otra más aquí en Cali, en el Paso del Comercio, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. O sea, marica, quitarte lo material ya a pasar a campos mentales, yo digo, no, es que nos... O sea, antes andamos con ropa, weón. Nos quitaron todo. Y quieren seguir quitándonos más, armándonos cuadros de violencia para que yo te odie a vos, para que te tenga envidia y que siempre marquemos indiferencia. Indiferencia, intolerancia e incoherencia al pensar frente a la persona que no es ni siquiera tu opositor, sino la persona con la que estás compitiendo. Y entonces de la competencia pasa a la enemistad, porque es que yo prefiero tener un rival y no un enemigo, porque yo puedo tener un rival toda la vida, pero un enemigo en cualquier momento pasa algo feo, y yo siento que lo que se puede trabajar socialmente es en eso. Y para que haya fútbol tiene que haber un rival, obviamente, pero hay que saber cómo manejar la rivalidad. Para mí yo creo que la evolución es inevitable, y la evolución ha ocurrido por millones de años, y es inevitable. Tiene que llegar a un punto de conciencia donde o vos te morís o vos evolucionás. Sería muy bonito que llegara al punto que dijera una campaña, rivales y amigos. Como generar ese tipo de tips que cambien la perspectiva de quienes habitan las tribunas fanáticas. Nosotros decimos conversemos entre barras. Es nuestra... Es un primer gateo, pero hay que caminar y luego empezar a trotar para salir corriendo con las banderas alzadas de que se pudo. Yo cuando estuvimos en Argentina, nosotros fuimos 45 manes del Frente Radical, Copa América 2011, y nos tocó ver en la primera ronda un partido Argentina-Colombia. En el Cementerio de los Elefantes, el estadio Cementerio de los Elefantes en Santa Fe. Y nosotros veíamos que iban llegando las diferentes barras de Argentina. Entonces va llegando la de Colón, pues la local, luego llega la de Santa Fe, luego llegó la de Rosario, y los manes todas alientan, todas en una tribuna, y los capos tienen una chaqueta, pues está dando frío, una chaqueta gruesa, y dice atrás Barras Unidas de Argentina. Y los manes alientan, hombro con hombro, alientan a la elección. Entonces uno dice, ¿es tan difícil? ¿Realmente es tan difícil? ¿O hay que cambiar el paradigma y los obstáculos de solamente el pensamiento? De solamente decir, sí es posible. Yo voy a cambiar la retórica que me metieron, que me embutieron en mi cabeza, que yo me dejé embutir más bien, de que voy a apuñalar a este man, y solamente cambiarla así, en un instante, y decir, sí puedo. ¿Por qué? Porque sí puedo. Es así de fácil. Pero la decisión hay que tomarla, y la evolución tiene que llegar tarde que temprano. Entonces confiemos en esa, por nuestro pueblo, por nuestro país, por nuestras ciudades, por nuestras familias y por nosotros mismos. Eso tiene que ocurrir. Ya a modo de cierre, quisiera que le dejaran pues ya a ustedes desde su voluntad un mensaje final a los compañeros y compañeras barristas que están escuchando este podcast, y que pues la idea es que lo difundamos aún muchísimo más en otros lugares de Colombia, ¿cierto? Bueno, yo quiero saludar a las hinchadas, a sus líderes, y proponer que intenten ser resilientes, que intenten perdonar, y que trabajemos muy duro para que podamos tener espectáculos con visitantes, que es la esencia del fútbol. Claro. Que podamos visitarnos sin agredirnos, sin matarnos,
porque es que Dios no nos dio el fútbol para matarnos, Dios nos dio el fútbol para ser felices. Y es la herramienta más linda que nos dio para escapar de todos los problemas del día a día. Si trabajamos juntos podemos lograr cosas bonitas, lograr dinámicas de camaradería. Se ha trabajado, si el visitante en Cali se ha logrado compartir en un parque asados con otras barras, hasta un abrazo, hermano, después de todo lo que ha pasado. Y es que nosotros no tenemos la culpa, porque yo cito siempre frases de canciones como la de Cerati, que por descuido fuimos víctimas de todo alguna vez. Y no es que esté mal, pero desgraciadamente vivimos en esta sociedad que ha sido sometida por el mediatismo. Pero nosotros mismos, ahora que tenemos los canales alternativos, yo le digo alterativos, podemos generar todas esas dinámicas y crear esos grandes nichos donde puedan haber estos intercambios, donde desde la mesa podemos crear diálogo, conciencia y generar amor. Yo creo que nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta de la fuerza que tenemos en una democracia. Realmente el poder absoluto es de la gente. Y si nosotros nos organizamos de manera de conciencia, de mentalidad, nosotros podemos empezar desde las barras a rescatar todo lo que es nuestra ciudad y, más importante que todo, nuestras juventudes, nuestros niños. Porque ya muchos de los que somos barristas, desde que empezó el fenómeno del barrismo en los 90s, aquí en Colombia, ya la mayoría somos padres y entendemos lo que es el amor de un padre. Y uno ya no quiere que sus hijos vayan a caer en las garras de las muertes por el barrismo. Entonces... Más en estos días de 3 clásicos para nosotros, en sí, el caso de nosotros. Muy cierto. Hay que resaltar eso, que vienen 3 clásicos seguidos. Nosotros vamos a estar en Cali con el evento más grande que yo creo que hemos tenido en nuestra historia, que es la COP16. Vienen más de 15.000 delegados de 170 países, que son, cada delegado trae su combo, son como 50.000 personas. Vienen a nuestra ciudad porque nuestra ciudad es la única ciudad del mundo que la cruzan 7 ríos, que tiene la más amplia variedad de aves, que un ave puede volar a otra ciudad, pero decide quedarse en Cali porque Cali es la sucursal del cielo. Y nosotros en Cali tenemos la posibilidad de vivir una vida mejor, vivir una vida en armonía con todo lo que tenemos, con el patrimonio cultural y de la riqueza de nuestro suelo. El mar a 2 horas. Tenemos un mar a 2 horas, tenemos un valle sagrado que está localizado entre 2 cordilleras. Entonces, muchachos, ¿de quién depende? ¿De quién depende esto? Depende de nuestras mentes y la perspectiva que tengamos de nuestras vidas, de lo que podamos crear con nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar solamente pensando, porque ningún barrista me puede decir que no prefiere tener su barra con juega de local en la sur y la barra visitante en la norte y tener el festival de fútbol en la cancha. Nadie me puede decir que no extraña eso, nadie. Un barrista de verdad no me puede decir que no extraña eso. Mentiroso. Entonces, sí, sería mentiroso el que me diga que no extraña eso. Y todo depende de nosotros. Como cuando yo le digo a mis hijos, vea, si ustedes se portan bien y no pelean, vamos a ir a cine y vamos a comer pizza, pero tienen que portar bien. Y la vida depende de ellos, la decisión es de ellos. Comportémonos tal como le decimos a nuestros hijos que se comporten y, mejor dicho, coherencia. Vivamos bien, muchachos, que sí se puede. Es más fácil que vivir mal. Con eso le digo todo, pues. Entonces, ese es el consejo. Vamos a vivir bien estos días. Vamos a vivir el clásico más lindo de la humanidad, que es Cali América. Vamos a vivirlo de una manera bacana, vamos a disfrutarlo. Entonces, bueno, muchachos, gracias a ustedes por la entrevista, por el espacio. Nos esperan. Hugo, David, Melissa, gracias por este nuevo episodio. Para finalizar, quiero recordar unas palabras que tuve alguna vez con Francisco Maturana, que me decía: el fútbol es el fenómeno más importante de la humanidad, pero no es más importante que la humanidad. Primero es la humanidad. Y llega ese momento de que se vuelven esas identidades leves. Y me ponía el ejemplo: Bolivia fue al Mundial del 94
y que el boliviano le contaba que fue de los pocos momentos que se pudo enfrentar con otro europeo de tú a tú los 90 minutos y todo por igual, y que se identificó como boliviano, el otro se identificó como de su nación, pero se enfrentó con él. Se acabó el partido y siguieron siendo bolivianos, siguió siendo europeo, pero se identificó, y que eso se lo permitió el fútbol. A nosotros el fútbol como barristas nos ha permitido, en muchos casos no tan buenos, tener enemigos, y la idea es que rompamos esos enemigos y nos volvamos, si no somos los mejores amigos, tan siquiera reconocer que está el otro y que hay que respetarlo. Muchas gracias y... Muchas gracias por el espacio, por la entrevista, por el momento, por sus historias, y esperamos seguir construyendo y conversando. Vemos prontamente y conversemos entre barras. Aguante al fútbol en paz. Las reflexiones hechas por Hugo y Daniel en este episodio, más que ser un testimonio de arrepentimiento, son palabras de aliento que invitan a que las y los barristas colombianos rompan los lazos de violencia y tejan redes de unidad, solidaridad y compañerismo que permitan consolidar un movimiento de barrismo popular que defienda los intereses de las hinchadas y que le apueste a construir desarrollo, bienestar y convivencia en sus territorios. Entre Barras es producida y dirigida por Laura Meli Solarte y Juan Diego Acevedo. Edición y musicalización, Valentina Ocampo Lozano, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.